Listo. Bueno, buenas noches. El tema de hoy es la salvación, la vida y la justificación. Antes de comenzar, quiero recordarles dos cosas. La primera, si hay alguna duda, comentario, sugerencia, no tengan duda en hacerlo, sobre todo porque el tema de hoy es un poco complicado, porque hay palabras con las cuales no estamos muy familiarizados, pero yo voy a explicar esas palabras para que podamos todos entender. Entonces, cualquier duda, por mínima o por grande que sea, háganla. Y también la otra, que usen mucho el discernimiento para evaluar lo que yo estoy diciendo. ¿Listo? No es para tragar entero, que porque Tomás sabe mucho, que esto, lo otro, no. Es para discernir, analizar, evaluar, porque el tema de hoy también es muy importante, es un tema muy serio, es el tema de la salvación. ¿Listo? Entonces, bueno, avancemos por aquí. Es muy importante recordar que el tema que se tocó la vez pasada fue la resurrección de Cristo y se tocó desde una perspectiva histórica. Es decir, no es Cristo resucitó porque la Biblia dice que Cristo resucitó, no. Es Cristo resucitó porque la evidencia histórica apunta a que Cristo resucitó. Y esa resurrección de Cristo trae esperanza, trae salvación. Entonces, por eso es que el tema de hoy es la salvación y está muy conectado con el tema de la resurrección. Entonces, aquí está el video en YouTube por si lo quieren ver en caso de que no hayan asistido. Bueno, comenzamos por aquí con este versículo de acá. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Entonces aquí encontramos salvos que está muy relacionado con la palabra salvación. Y lo relevante es que aquí lo que el apóstol está diciendo es que por medio del evangelio las personas estaban siendo salvas. Y después dice, sí retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Y después dice así, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y aquí ya viene a hablar del contenido de ese evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, tanto un elemento como el otro es fundamental. Si se demuestra que o la muerte por los pecados o que la resurrección no sucedió históricamente, no habría evangelio. No tendría sentido absolutamente nada de lo que predicaron los apóstoles ni de lo que predicó Cristo. Y por eso les digo, si quieren ver el video, ahí está, de por qué históricamente la historia apunta a que Jesús realmente resucitó. Listo. Entonces, bueno, continuando aquí con este mismo capítulo de Pablo, dice así, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana es también la fe de ustedes. Entonces, lo que les decía, si Jesús no resucitó, no tiene sentido la fe en Cristo. Y después dice así, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, algo muy importante es entender la relación entre lo que es la salvación y la vida, entre lo que es recibir la salvación y ser vivificado. Y aquí lo que el texto quiere compartir es que en Cristo se recibe vida. Y eso solamente es posible si Jesús resucitó, porque un muerto no tiene la capacidad de dar vida, simplemente estaría muerto. Pero para que pueda dar vida, para que en Cristo todos sean vivificados, es necesario que resucite. Entonces, por eso, muy importante recordar que la resurrección de Cristo es un punto central y fundamental de la fe. De hecho, es prácticamente lo que la sustenta. Y bueno, para analizar este tema de la salvación, que es el tema de hoy, es muy importante preguntarse, ¿qué dijo Jesús sobre la salvación? Porque los textos que estábamos analizando anteriormente eran textos que escribe el apóstol Pablo, no los escribió Jesús, pero es muy relevante, bueno, ¿y Jesús qué dijo sobre ese tema? Entonces aquí vamos a analizar unos textos sobre ese tema de la salvación. Entonces,
Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vean que la vida eterna y la salvación están de la mano. Por otro lado, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el punto aquí de este texto? Colocándolo aquí gráficamente. Lo que está diciendo es que la salvación es muy importante, que la persona y la acción sería creer, y ese creer está direccionado hacia el Hijo de Dios. Y la consecuencia de eso sería vida eterna, no se pierda, y salvación. Listo. Ese es el primer texto, pero es muy importante analizar varios textos que hablen de este tema, no solamente uno, y vamos a continuar analizando textos que son palabras de Jesús. Por otro lado, en verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquí hay un punto muy interesante. Por un lado, él dice que es las palabras, oírlas, ¿listo? Pero también vuelve a resaltar el mismo punto anterior que es creer. Pero ya este creer, vean que no está direccionado en el anterior al Hijo de, como estaba el Hijo de Dios, sino que ya está direccionado hacia el Padre que envió al Hijo, porque dice que cree al que me envió. Entonces ya es una fe direccionada no hacia el Hijo, sino hacia el Padre. Entonces es muy importante analizar esos detalles que se empiezan a aparecer a medida que se analiza el texto. Y hay algo muy interesante aquí también, y es que coloca, ha pasado de vida a muerte, y lo coloca en un tiempo pasado. No coloca como que va a pasar de muerte a vida, no, va a colocar como que ya pasó de muerte a vida. Entonces esto sería hablar como de una vivificación en el tiempo presente. Listo. Por otro lado, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que él envió. Entonces, aquí, la palabra de Dios, en el contexto está hablando de Dios, llega a Jesús y le dice a unas personas que esa palabra de Dios no está morando en la persona, no está guardada en el corazón. Y es muy importante aquí entender el significado de esta palabra, palabra de Dios. Aquí está haciendo referencia a lo que Dios habla. Listo, no está haciendo referencia a la Biblia. Generalmente cuando se está hablando de la Biblia, en la Biblia se escribe escrituras. Listo. Entonces es muy importante que está haciendo referencia a guardar las palabras de Dios. Y entonces eso se representa aquí con este primer gráfico, y ya el segundo sería que, porque no creen en aquel que él envió. Entonces ya aquí ya no es fe hacia el Padre, creer en el Padre, sino creer en el Hijo. Entonces se coloca así, persona, la acción sería creer, y es creer el Hijo enviado por el Padre. Listo, de acuerdo con esta primer partecita del versículo. Vamos a analizar ahora la segunda parte con mucho más detenimiento. Entonces dice así, este punto aquí es fundamental, y eso fue que algo que cuando yo lo leí me impactó mucho, porque ya les voy a decir por qué. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. ¿Por qué me impactó? Porque yo era una persona que creía que en las escrituras había vida eterna. Pero vean lo que dice así, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que se está haciendo una distinción entre lo que sería creer que en las escrituras hay vida eterna y creer que en el Hijo de Dios hay vida eterna. Son cosas diferentes, y vamos a profundizar mucho más en este concepto. Entonces, bueno, gráficamente, ¿cómo sería? Lo que se está diciendo aquí es que la persona examina las escrituras y cree que en esas escrituras está la vida eterna. Sí,
Yo no entiendo bien el pedacito que dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no lo entiendo. Ya lo vamos a analizar. Ya lo vamos a analizar. En la siguiente diapositiva se va a profundizar en eso. Listo. Entonces, ¿cuál es el punto? Jesús aquí lo que está diciendo es que las escrituras apuntan hacia Él, pero que las escrituras en sí mismas no tienen esa vida. Y eso es súper importante porque hoy en día diferentes círculos religiosos consideran las escrituras como si en ellas hubiese vida. Pero la vida realmente está en ¿qué? En el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hacen las escrituras? Dan testimonio del Hijo de Dios. Ya vamos a analizar esa parte que usted dice ahí. Listo. Entonces, bueno, entonces en las escrituras, si se intenta sacar vida, pues no sale. Entonces, bueno, vamos a profundizar ya la parte que usted dijo ahí, que es que, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. ¿Cuál es el punto? Jesús en el contexto le está hablando a los líderes religiosos judíos de la época, los que se encargaban de estudiar las escrituras. Y esos mismos líderes religiosos rechazaron a Jesús. Es decir, no, usted no es el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí Jesús? Que estas personas examinaban las escrituras, pero creían que la escritura estaba en la vida eterna. Y esas personas se negaban a venir ¿a quién? Al Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la distinción aquí? ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús? Que en las escrituras no está la vida eterna, sino que la vida eterna está en Jesús. Es decir, a veces se cree que en un versículo eso de alguna forma mística tiene vida, pero no, ahí no está la vida eterna, a pesar de que puede que ese versículo, ese texto esté apuntando al Hijo de Dios, lo cual es diferente. Pero entonces, lo que hacían en esa época los escribas y los fariseos es que creían en las escrituras, pero no creían en el Hijo de Dios. ¿Listo? Entonces, más o menos con este gráfico se entiende ese versículo anterior. Por eso yo les decía ahorita, tal vez sean los conceptos un poco complicados, pero la idea con esos gráficos, es que se haga muy entendible lo que está escrito ahí en palabras. Entonces, la persona examina creyendo que en las escrituras hay vida eterna, pero Jesús dice, no, ahí no está la vida eterna, sino que las escrituras apuntan al Hijo de Dios y el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios está la vida eterna. Y lo que las personas no estaban queriendo hacer en ese contexto, los fariseos y los escribas, era venir a Cristo, sino que antes lo rechazaron. Y fueron los mismos los líderes religiosos que armaron todo lo necesario para que Cristo fuese crucificado. Entonces, el objetivo sería ¿qué? Venir al Hijo de Dios. Listo. Entonces, les pregunto a ustedes, en este cuadrito de acá, donde están las escrituras, ¿qué más podemos incluir? Doctrina, teología, tradiciones y versículos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces se establece una doctrina que es el resultado interpretativo de la escritura y entonces la persona cree que porque tiene cierta doctrina, entonces ahí tiene la vida eterna. Es como más o menos claro. O Sí. sea, porque estas son cosas que terminan derivándose de la escritura. Entonces, como en la escritura no está la vida eterna, tampoco en las cosas que se derivan de la escritura. Es más o menos claro. Ojo, no estoy diciendo que la escritura no sea importante, no. No estoy diciendo que la doctrina no sea importante, no. Nada de eso, ni las tradiciones, ni la teología, no. Pero la vida eterna no está en esas cosas. Y a veces las personas se aferran a eso. Entonces, a veces, por ejemplo, hay una doctrina muy histórica, se llama la doctrina de la Trinidad. Listo. Establecida en el año, en el siglo quinto, más o menos, siglo cuarto, quinto, más o menos. Entonces, imagínense una persona, llega y dice, no, yo tengo vida eterna porque tengo la Trinidad bien, tengo la doctrina de la Trinidad clara en mi cabeza. Ahí hay una confusión muy grande, porque en esa doctrina no está la vida. Entonces, a veces, las personas, nosotros los hombres, lo único de lo que nos encargamos
es de convencer a las otras personas de esa doctrina, pero nos olvidamos de lo más importante, que es Jesús. Listo. Entonces, a veces también sucede, no, en un grupo religioso tenemos una confesión y allá están todas las doctrinas enlistaditas. Y entonces, bueno, si una persona viene y lee esto y está completamente de acuerdo, entonces esa persona tiene la vida eterna. Pero eso también es una comprensión mala de lo que sería la vida eterna, porque no está ni en la doctrina en sí misma, ni en la teología en sí misma, ni en las tradiciones en sí mismas, ni en los versículos en sí mismos. Sí, Pero si estamos hablando de eso, usted dice que las personas, a ver cómo le explico, que se olvidan de Cristo, ¿por qué? Si es es que que- estamos hablando alrededor de él. Yo no entiendo. ¿Sí me es entendió? decir, ojo ¿Me pues, entendió? no siempre sucede, pero lo ideal es que así como la escritura apunta a Jesús, la doctrina y la teología y esto apunte a Jesús también. Pero a pesar de que apunte a Jesús, no significa que en estas cosas, de forma intrínseca, esté la vida eterna. Es el punto esencial. Ya. ¿Queda más o menos claro? Sí, ya, ya. O sea, ojo, yo no, aquí no estoy diciendo que esto no sea importante. Lo que estoy diciendo es que el enfoque principal es el Hijo de Dios. Y a veces, por intentar y enfocarnos tanto en esto, perdemos de vista lo que es realmente lo más importante. Entonces, el problema no es el estudio, sino detenerse en el conocimiento sin llegar a la persona. Lo que estaban haciendo los escribas y fariseos de la época, tenían mucho conocimiento de ese libro, pero no venían a Cristo. Y tener la doctrina sin Cristo es como tener un mapa sin llegar al destino. ¿Queda más o menos claro esto? Ese es un tema complicado y generalmente no es algo que se comparta mucho. ¿Listo? Pero me parece muy importante compartírselos a ustedes. Entonces, bueno, porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces aquí coloca la acción de ver y la acción de creer, la persona direccionada hacia el Hijo y la consecuencia sería esa vida eterna. Entonces, para Jesús, en lo que él decía y en lo que él enseñaba, algo central era creer y algo central era la vida eterna. Continuando por aquí, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces, nuevamente se ve que la acción sería creer, Jesús, que sería la resurrección y la vida, y la consecuencia sería que aunque muera, vivirá y no morirá jamás. Pero aquí hay un punto muy importante a tocar. Para que Jesús pueda ser considerado la resurrección y la vida, sí o sí tuvo que haber resucitado. Es decir, si no resucitó, no podría ser considerado la resurrección y la vida. Por eso yo les digo, la resurrección es un tema central, porque si ese tema se cae, colapsa, absolutamente todo lo que está ahí encima colapsa, Jesús ya no sería la resurrección y la vida, y pues el que cree en él no se aplicaría esto de no morir jamás, ni aunque muera, vivirá. Entonces, bueno, continuando por acá. Aquí hay otro punto interesante. Ahorita estábamos analizando Juan y ahora vamos a analizar lo que está registrado en Marcos. Y dice así, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, el Evangelio, la salvará. O, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Vean que aquí ya lo coloca un poco diferente porque no se usa la palabra creer y eso hay que señalarlo. Listo, porque está que hablando de venir y de seguir. Entonces, se podría hablar también que esta acción hacia Jesús implica un venir a Jesús y seguir a Jesús.
Yo aquí no estoy hablando de no, sigan todos a Tomás, no. Se está hablando de seguir a Jesús. Eso es supremamente importante, porque a veces las personas toman esa posición como si fuesen Jesús y quieren que las otras personas sigan ese camino, pero la idea es que seguir a Jesús. Entonces, bueno, aquí algo muy importante que quiero señalar también es que dice esta frase de niéguese a sí mismo. Y eso puede sonar un poco fuerte, pero analicémoslo. Si yo tengo un camino y ese camino no es el camino en el cual sigo a Jesús, la condición necesaria para yo seguir este camino que sigue a Jesús es negar este otro camino. ¿Sabes? O cómo voy a seguir este camino y no negar el de allá. O sea, es una cuestión más lógica que la condición necesaria para seguir es que el camino que estoy caminando, que no va, que no está siguiendo a Jesús, me tocaría negarlo. Porque o niego este camino y me voy por allá con Jesús, o me voy por este camino y niego el de allá. O sea, niego uno o niego el otro, a no ser que una persona se multiplique en dos y sea capaz de coger dos caminos. Y aquí hay algo muy interesante también, porque esta afirmación, cuando dice tome su cruz, eso ya es muy fuerte. ¿En qué sentido? Porque es como yo decirles a ustedes, tomen una silla eléctrica y síganme. ¿Por qué? Porque la cruz era un aparato de muerte en la época. Entonces, Jesús, ¿por qué estáis haciendo esa invitación tan extraña, tan rara? ¿Cierto? ¿Cómo así que tome su cruz y síganme? Y aquí hay dos puntos que quiero resaltar, porque eso es más interpretativo, pero para mí es como, por eso digo para mí es como si esto significara morir para lo que no es de Dios, pero vivir para lo que es de Dios. ¿Y por qué hago énfasis en ese vivir? Porque esto solamente sería algo bueno para hacer y seguir si Jesús resucita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínense que, eso aquí es un caso hipotético, que yo llego y me subo allá al volcán y me tiro al volcán y me muero. Y entonces yo le digo a las personas, el que quiera venir en pos de mí, venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su mochila y tírese al volcán. Esa no es una invitación muy divertida. Pero, ¿dónde está el punto central? Que solamente tendría sentido si yo me tiro al volcán y resucito. Porque esa resurrección sería una inspiración. ¿Para qué? Para el resto. Ah, no, pues vamos y resucitamos. Entonces es muy importante entender que esta invitación para la muerte, para esa cruz, implicaría una invitación para esa vida. Entonces, para que no lo veamos como algo tan horrible tampoco, listo, sino que la misma vida es una inspiración para seguir eso. Entonces, sí, pero aquí hay algo que toca dejar muy claro también, que es que no se está queriendo decir que todas las personas entonces construyan una cruz y crucifíquense. No, eso es interpretarlo de forma literal. Listo, no es literalmente tomar una cruz. Esto representa una muerte para lo que no sería de Dios y seguir a Jesús. Entonces, bueno, dice así. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida, vean que ese perder su vida está muy conectado con tomar la cruz, porque la cruz es un lugar donde se pierde la vida. Pero, pero por causa de mí, como se está siguiendo al hombre que resucitó y el evangelio la salvará. Entonces es muy interesante porque pierde la vida, pero la salva, así como Jesús, que en la cruz pierde la vida, pero resucita. Entonces es muy importante entender cuál es el significado y el mensaje detrás de estas palabras, y ver cómo eso se puede aplicar para nuestras vidas también. Entonces, bueno, la persona, entonces la acción sería venir y seguir a Jesús y entonces ya sería que la consecuencia es la salvación. Pero aquí hay otro punto muy importante a analizar
y es que venir y seguir, implica creer. Recuerden que yo los había dicho ahorita. Los versículos que hemos analizado tienen la palabra creer, creer y creer y creer, pero de repente aparecen otros que tienen la palabra venir y seguir. Pero estas dos palabras, venir y seguir, tienen de forma implícita creer. ¿Por qué? Porque uno va hacia alguien que uno cree, que uno confía y uno sigue a alguien en el cual uno cree, en el cual uno confía. Entonces, de forma implícita, el creer está ahí, a pesar de que no esté la palabra como tal, creer. Después dice así, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Entonces coloca concepto de puerta y coloca concepto de senda. Ya vamos a analizar por qué. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son la que la hallan. Aquí hay algo muy interesante. Y es que no solamente dijo puerta, no solamente dijo senda, sino que dijo puerta y senda. La pregunta es, ¿por qué? Cuando yo paso por una puerta, eso es algo instantáneo. Pero cuando yo voy por una senda, ya es que un proceso. Entonces es muy interesante ver estos conceptos de vida, de perdición, no solamente como, no, un acto específico y entonces a partir de este momento ya todo, pero que después de ese momento específico hay un camino, hay una senda. Listo, entonces a veces las personas ven de una forma un poco cuadriculada y no, como que es simplemente un momento y ya, pero no, es muy importante ser más amplios y ver también la cuestión de un proceso, la cuestión de un caminar. Y aquí el llamado sería a entrar. Entren por la puerta estrecha. Y entonces sería así, la persona entra, puerta estrecha, y, pues puerta ancha y senda amplia, y lo que viene a decir eso es que lleva a la perdición. Y después, la respuesta sería, la acción sería entrar, pero ya esta sería otra puerta, sería la puerta estrecha y la senda angosta, lleva a la vida. Entonces es muy interesante, es muy importante analizar cuál es el alcance del texto. Listo. ¿Cuál es el alcance del texto? Uno no puede ponerse a afirmar a partir de ese texto, no, vean, es que la puerta estrecha entonces es esto aquí, 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 o no, la puerta ancha es esto aquí, aquí, aquí. Es complicado, listo, porque es muy importante honrar el texto y no decir cosas que no están en el texto. Pero sí nos queda algo claro, que él coloca puerta ancha, puerta angosta. Y dice que lo que hay que buscar es entrar. Dice por otro lado, este versículo hay que tener mucho cuidado al leerlo relacionado con el anterior porque este versículo está en Juan y el anterior está en Mateo, es decir, los autores son diferentes. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Dice Jesús, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, hasta aquí no se sabe qué es la puerta, pero aquí, ojo, en otro contexto, no puedo decir que esa misma puerta sea esa de allá, no es tan sencillo. Pero algo que sí debe quedar muy claro es que Jesús se presenta como la puerta. Y dice así, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, este versículo de acá puede servir como una luz para el versículo anterior, entendiendo que esa puerta estrecha es Cristo. Listo. Pero como les digo, no es tan sencillo porque uno es en Mateo y otro es en Juan. Y saltar entre versículos y hacer ese tipo de conexiones, hay que tener cuidado cuando eso se hace. Listo. Y bueno, entonces sería la persona entra, puerta a la cual es Jesús y saldrá y coloqué aquí vida, pero dice hallará pasto. Debe haber puesto pasto, ahí me equivoqué. Pero bueno, aquí se analizan todos los textos que se trajeron hoy en relación a lo que Jesús dijo en relación a la vida eterna, la salvación,
creer en Él, entrar. Y aquí los vemos divididos en qué sentido. Se coloca el texto en una columna, se coloca la acción en otra columna, a la cual se está llamando a creer, a oír, a venir, a tomar, a perder, a entrar, a entrar. Y es muy importante analizar una cosa, que esa acción tiene una dirección. Es decir, la acción es creer, pero la dirección de ese creer es que el Hijo unigénito. Y eso es muy importante encontrar este patrón aquí. Vean, dice así, la dirección en estos, en el Hijo unigénito, la palabra de Jesús al que Él envió, a Cristo, al Hijo, en Cristo, venir tras Jesús, por la puerta estrecha, camino a la vida y por Cristo a la puerta. Entonces es muy importante analizar que cuando Jesús está llamando a la fe, está llamando a creer, no está llamando hacia creer en las escrituras, sin decir que sean importantes, pero está llamando a la fe, a su persona. Listo, esa dirección, ese es una quién. Entonces esa es la persona de Cristo. Entonces es muy importante analizar eso también para eh, reafirmar el análisis que se hizo ahora de que estas acciones no son dirigidas hacia una doctrina o hacia una teología o hacia una tradición o hacia la misma escritura, sino que lo que Jesús está llamando es hacerlo hacia la persona. Listo. Y en unos casos específicos, hacia el Padre. Listo. Bueno, y por otro lado, la promesa como consecuencia de responder a esa acción dirigida hacia esa persona, lo coloca no perecer, vida eterna, no condenado, vida eterna, no en la condenación, ha pasado de muerte a vida, tener vida, vida eterna, resurrección el día final, vivirá aunque muera, no morirá jamás, salvar la vida verdadera, hallar vida, ser salvo, hallar paz. Entonces, les dejo aquí esta tabla. Hay más textos, listo, donde Jesús habla respecto a este tema. Considere que esos eran los más importantes y más relevantes. Entonces, con esto se analiza qué fue lo que Jesús dijo en relación al tema de la fe, en relación al tema de la salvación. En resumen, la acción. Jesús hace un llamado a creer, venir, entrar, seguir, negarse y tomar la cruz. Aunque son expresiones distintas, todas convergen en una misma respuesta hacia tu persona. Dirigida hacia una persona. El centro nunca es una frase ni un sistema doctrinal, sino una persona. La fe y la obediencia se dirigen a Cristo mismo, creer en Él, venir a Él, entrar por Él. Y la promesa, a quien responden a ese llamado, Cristo asegura vida eterna, salvación, resurrección y ausencia de condenación. Entonces aquí es como un resumen de estas tres columnas que habíamos visto acá. ¿Listo? Bueno, ya vimos pasajes relevantes para ver lo que dijo Jesús sobre la salvación, pero ¿cómo fue que sus seguidores entendieron esto? También es supremamente importante analizarlo, analizarlo detenidamente y también, mientras estudia el texto, separar lo que son las palabras de Jesús y separar lo que escribieron los apóstoles para no tener una perspectiva más organizada, porque después uno se pone a saltar de aquí a allá, este dijo esto, este dijo eso, lo otro, uno termina súper confundido y tal vez termina no entendiendo muy bien lo que cada persona quería comunicar. Bueno, para esto, estas dos palabras son las dos palabras que no son muy comunes, pero para entender lo que está escrito en los textos bíblicos y para entender lo que se va a analizar, es supremamente importante entender esas palabras. Listo. Son palabras que hoy en día no se usan mucho en la definición que se va a usar ahí, en el contexto del Nuevo Testamento. ¿Por qué? A la hora de uno interpretar, de abordar el texto bíblico, uno no puede creer que las palabras tienen el mismo significado para uno que lo que tenía para la persona que escribe esa palabra. Listo, porque son 2000 años de diferencia. Entonces, a veces la persona tiene una definición de la palabra y puede que interprete conforme a esa definición de la palabra, pero en la mente de la persona que estaba escribiendo el texto, esa palabra tenía un significado
completamente diferente. ¿Listo? Entonces, la primera palabra, la condición, justicia, la condición de estar en la relación con Dios correcta, relación correcta con Dios. Entonces, ¿esto cómo sería más o menos? Analicémoslo. Vamos a suponer que hay un caso en el cual a mí me están investigando, un juez, y entonces yo voy allá al tribunal y todo, y después resulta que después de analizar toda la evidencia, yo salí inocente. Dijeron, no, este hombre Tomás justo no cometió esos delitos. Entonces, yo saldría diciendo, alcancé justicia. O como el tribunal me dio justicia. Esa sería como la aplicación de esa palabra en ese contexto. Listo, más o menos. Y por otro lado, justificación. Aquí es un punto importante. El veredicto de Dios que declara justo al pecador que confía en Cristo. Esto ya lo voy a mostrar aquí gráficamente. Listo, porque estas dos palabras tienen que quedar súper claras porque si no, no se va a entender nada de lo que dijo el autor en el texto. Por eso a veces dicen que la Biblia es un libro duro de entender. ¿Pero por qué? Porque es importante entender la definición de las palabras de acuerdo a la persona que escribió, de acuerdo al contexto histórico. Entonces, ¿cómo sería así? ¿Cómo sería? Una persona injusta, entonces, avanza y recibe lo que sería la justicia. Y después de recibir la justicia, queda como una persona justa. Y este proceso de injusto a justo se llama justificación. Es un proceso, más o menos sería esa la definición de estas dos palabras. Listo, entonces, para que pueda pasar de acá a acá, tiene que recibir la justicia y el proceso de un lado a otro sería la justificación. Entonces, yo entré al tribunal y por causa de diferentes evidencias yo estaba considerado como una persona injusta y por eso me estaban investigando, pero todavía no se había definido nada. ¿Sí? Estaba como en veremos. Y después el tribunal me aplica la justicia y dice, no, este hombre no hizo nada. Entonces, ¿cómo queda entonces el veredicto final? Persona justa. Y pasar de allá a acá sería la justificación. Listo. Son dos palabras supremamente relacionadas, pero son diferentes. Justificación hace referencia a ese proceso. Entonces, bueno, pero espérense, antes pregunta sobre esas dos palabras, porque en serio que si esas dos palabras no se entienden, mejor dicho, no se va a entender nada aquí para adelante. Pero tal vez a medida que se vaya avanzando, se vaya aclarando un poco estas palabras. Bueno, entonces, dice así Pablo, apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Vean que relaciona nuevamente el creer con la salvación, así como lo estaba haciendo Jesús, del judío primeramente y también del griego. Recordando que en la época donde él estaba, había una división étnica muy importante en el pueblo, que era los judíos y los griegos, porque era en la época de Roma. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Vean que ya aquí empieza a usar la palabra. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto aquí ya es referencia al Antiguo Testamento, que era lo que me estaban preguntando ahorita. De hecho, Romanos es uno de los libros que más referencias tienen al Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que intenta hacer el apóstol por medio de esa carta? Demostrar que lo que está sucediendo con Jesús ya estaba escrito en el Antiguo Testamento y que no es algo nuevo, en el sentido de que sea algo diferente. No es algo diferente. ¿Va a decir algo, Mauro? Claro, claro que sí. Pues, Espere, le paso el... pues de pronto, el tema pues de que si en el Antiguo Testamento aparece la salvación, sí, y bastantes veces. Por ejemplo, en los Salmos se usan mucho, ¿sí? Lo que pasa es que ahí ya la salvación que plantea ahí, pues como todavía no estaba Jesús
Entonces la salvación viene a través de Dios, de Dios Padre, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Mm. O de Yahvé, o de como lo... Pero sí aparece bastantes veces la palabra, por ahí unas 10 veces más o menos creo que aparece la palabra salvación ahí en el Antiguo Testamento. Entonces sí, sí aparece, pero aquí Jesús es donde ya dice, venga, un momento, necesitamos salvación, ¿cierto? Dios salva, pero ahora los vamos a justificar a través de... Listo. No, muy bien. Como yo les decía ahorita, ese tema de analizar esto a la luz del antiguo, súper relevante. Solamente que ese es un trabajo extenso, pero muy bueno. Entonces, recordemos, justicia, la condición de estar en relación correcta con Dios. Entonces, porque en el Evangelio, entonces, estar en relación correcta con Dios se revela por fe y para fe. Más o menos sería eso. Es decir, es una justicia que se revela por fe y para fe. Bueno, ¿qué es eso de por fe y para fe? Ya vamos a analizar detalle por detalle, con gráficos, con diagramas, con todo. Listo, porque lo más importante es que todo lo que se esté diciendo sea comprensible. Entonces dice así, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la persona por la fe, la justicia se manifiesta, la justicia se revela por fe y entonces sucede lo que sería la justificación. Ya vamos a analizar esto a más profundidad. Y para fe sería después. Es decir, no es solamente fe al comienzo, sino que es una fe continua. Entonces es vivir por la fe, vivir para fe. Entonces, de una forma muy sencilla, la justicia de Dios se revela por fe. Por fe, entonces la justicia se revela. Entonces, continuando aquí con el mismo texto, aquí estamos trabajando la misma carta, que es la carta a los romanos, y dice así más adelante, pero ahora parte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Es decir, que esta justicia que se manifestó ya estaba confirmada desde antes por los profetas y por la ley, que sería el Antiguo Testamento. Y dice así, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Entonces vean que relaciona el tema de recibir esa justicia con la fe, para todos los que creen. Y después dice, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Vamos a revisar eso ya un momentico. Entonces, justicia, nuevamente, la condición de estar en relación correcta con Dios. Entonces, lo que se está queriendo decir aquí es que esa condición de estar en una relación aprobada, correcta con Dios, es por medio de la fe y es para todos los que creen. Entonces, se manifestaría más o menos de esta forma. Yo le preguntaba a alguien, venga, ¿usted cómo está con Dios? Bien, eso sería más o menos eso. O también está la otra, ¿usted cómo está con Dios? Mal. Pero entonces, bueno, ¿cómo se pasa ese mal a ese bien? Por la justicia que es por la fe. Es más o menos ese el concepto. Por otro lado, aquí analizando el mismo versículo. Entonces, la justicia por medio de la fe en Jesucristo se aplica y entonces eso se aplica por la fe, como ya habíamos hablado, y aquí hay un punto muy importante y es que según la enseñanza de Pablo, según la enseñanza también del Antiguo Testamento, todas las personas en algún momento de su vida pecaron. Por eso dice, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron. Entonces, como todas las personas han pecado, entonces esta justicia por la fe es para todos los que creen. Entonces, es algo que puede ser para todos. Es muy importante analizar eso también, que ese todos los que creen y la palabra todos está aquí también, o sea, se repite para decir que es para todos los que creen, pero también dice como, bueno, todos entonces necesitamos de esa justicia, de ese, bueno, estar bien con Dios. Intento decirlo así, puede que sea un poco coloquial, pero para ponerlo en palabras más sencillas. Dice así más adelante, estamos avisando el 21 al 23.
vamos del 24 al 26. Y dice así: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo presenta esta justificación delante de Dios, recibir esa justicia como algo gratuito. Y eso puede sonar un poco raro, ya voy a decir más adelantico. ¿Por qué? Porque generalmente hay una idea de que para estar bien con Dios hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto y ahí ya, mejor dicho, ya quedó bien. Entonces a veces que no, que la penitencia, que esto y lo otro, pero lo que viene aquí a enseñar es que esa justicia, esa justificación es por gracia, es de forma gratuita. Porque también, esto aquí no está en el texto, pero piensen un poco conmigo este punto de acá. Yo hago una penitencia. Entonces yo creo que esa penitencia me va a dar la justicia delante de Dios para estar bien con Dios. La pregunta es, ¿Dios necesita esa penitencia? Dios es el dueño de todo. Entonces, vamos a analizar ya esto más adelante, más a profundidad. Y bueno, para demostrar este tiempo su justicia, perfecto. Ya el tema que estaba hablando ahorita. Existen otras vías propuestas, independientemente de la cosmovisión, de la filosofía, del pensamiento. Existen otras vías propuestas para alcanzar justificación, entrar en relación correcta con Dios y tener paz con Él, aparte de la fe en Jesucristo. No estoy diciendo como si existe otro camino, no, estoy diciendo si existen otras propuestas. Y si sí, ¿cuáles? Yo, por ejemplo, yo ya practiqué una en la cual yo creía que entonces por seguir los mandamientos yo ya estaba justificado delante de Dios. Aquí hay una, dejar de hacer el mal. Entonces, yo cometí un error, entonces, como ya dejo de hacer el mal, entonces eso me justifica delante de Dios. Esa es una vía y a veces es muy común en diferentes religiones. Aquí, analizando desde una perspectiva humana, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Vamos a suponer, yo llego y me robo un banco y después estoy ahí frente al tribunal y me van a juzgar. Yo le digo al juez, no, yo no lo vuelvo a hacer. Al juez no le va a importar eso. Entonces, dejar de hacer el mal no justifica, ni aquí, ni espiritualmente delante de Dios. Por otro lado, hacer buenas obras. Entonces vamos a suponer, yo toda la vida hice buenas obras, fui amable, bueno, no existe una persona que sea así toda la vida, pero vamos a suponer que no mentí, que esto, que lo otro, que ayudé, que doné, que fui, hice esto, y de repente voy y me robo un banco. Y entonces estoy delante del juez. No. Entonces estoy ahí delante del juez. Y está ahí el delito de haber robado el banco. No le importa el hecho de que yo haya hecho buenas obras antes. Entonces, las buenas obras no justifican, ya vamos a ver eso en la Biblia, sino que es que a veces yo lo he vivido, pero a veces existe esa actitud de, por medio de buenas obras, alcanzar una justificación delante de Dios. Sí, también está esa, como que, no, entonces yo hago estas buenas obras y ya Dios me debe a mí que es... no, pero, ¿cuál? Ah, sí, como de cierta forma, como no, yo hice esto mal y entonces yo rezo y rezo tal cosa y ya estoy justificado delante de Dios. Pero esto huye de la enseñanza de Pablo. La enseñanza de Pablo no es buenas obras, no es dejar de hacer el mal, es la fe. Y eso puede ser, uy, ¿cómo así que la fe? ¿Cómo así que la fe? Ya vamos a analizar eso. Otra, cumplir normas religiosas. No, entonces yo cumplo estas normas, que era lo que yo les decía ahorita que yo hacía, entonces ya delante de Dios estoy justificado. Aferrarse a la identidad cultural o religiosa. Tener las ideas correctas o la doctrina correcta, como si eso por sí solo diera vida. Entonces, no. Hice todo esto, pongámoslo nuevamente en el plano de la justicia.
Vamos a suponer que es una persona que se sabe toda la ley colombiana y llego y robo el banco y estoy ahí delante del juez. Yo le digo, juez, justifíqueme porque vea que yo conozco tal ley, tal ley, tal ley, tal ley. No tiene sentido tampoco. Entonces, esto tampoco justifica. Tener sabiduría o filosofía como si eso fuera suficiente para justificarse. Tengo que aclarar algo en todos estos puntos. Y es que no estoy diciendo que las buenas obras sean malas. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que dejar de hacer el mal esté mal, no. Súper bien. Si usted es una persona mentirosa y ya dejó de mentir, bien. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que cumplir normas religiosas, bueno, dependiendo de cuál norma sea, esté mal. Aferrarse a identidad cultural religiosa, bueno, este sí no sé qué tan bueno puede ser. Depende del contexto. No lo analicé. Tener ideas correctas, la doctrina correcta, como eso por eso lo diera vida. No estoy diciendo que las ideas correctas o la doctrina correcta no sea importante. No. Lo que estoy diciendo es que no son medios de justificación. Tampoco estoy diciendo que tener una buena sabiduría, tener un buen fundamento filosófico sea malo. No. Si tiene un buen fundamento filosófico, una buena filosofía, súper bien. Pero tampoco es medio de justificación. De acuerdo con la escritura, de acuerdo con la enseñanza de Pablo, el medio de justificación vendría a ser la fe. Vamos a analizar cómo es que se contrasta este medio de la fe con el medio de las obras en el texto bíblico. Sabiendo que, ojo, aquí cambiamos de libro, ya estamos en Gálatas, listo, tengo que advertir eso, ya vamos a volver a Romanos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, vean que lo dice de forma explícita, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y esto aquí es súper importante entenderlo a la luz del contexto de Gálatas 2 y a la luz del contexto histórico, porque yo no puedo decir aquí que entonces Pablo está diciendo que estas obras representan todo esto que les dije ahorita. No, no. Él está diciendo algo específico en su contexto histórico. ¿Listo? ¿Qué es lo que está diciendo en su contexto histórico? En la época, los judíos tenían la ley de Moisés y ellos practicaban esa ley. Entonces, ¿cuáles son las obras de la ley? Las obras a favor de esa ley, el cumplimiento de esa ley. Lo que se está diciendo básicamente es que el cumplimiento de esa ley de Moisés no justifica delante de Dios. Y esto aquí, a la luz del contexto histórico, es algo muy impactante. ¿Por qué? Porque el judío tradicional, étnico, él creía que por cumplir los mandamientos, la ley, entonces estaba justificado delante de Dios. Pero lo que viene a suceder con Cristo es que unos judíos creen y otros no creen. Y lo que está aquí diciendo Pablo es que esos que no creyeron en el Mesías no están justificados, porque las obras de la ley no los justifican, sino que la justificación se alcanza es por la fe. Listo, entonces es muy importante entender este texto a la luz del contexto. Volviendo ya a Romanos, está, al mismo capítulo 3, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Listo, entonces es muy claro que lo que está queriendo transmitir el autor es que la justificación se alcanza por la fe y no por las obras de la ley, que era como se practicaba en la época, ¿no? Entonces, me circuncido, que el diezmo de esto, el diezmo de lo otro, diezmo hasta lo que no hay que diezmar, y entonces estoy justificado delante de Dios. Pero en un contexto de Mateo 23, cuando Jesús está hablando con los líderes religiosos de la época, él les hacía una crítica muy profunda y les decía, ustedes diezman hasta el comino, prácticamente les dijo, pero se olvidaron del amor y de la justicia. Y no sé si dijo de la fe también, creo que dijo de la fe también, no me acuerdo bien, pero es un punto muy importante también. Sí, Mauro, Lo va a explicar, pero también sería muy importante explicar
por qué a través de Jesús sí, cuál fue el sacrificio que él hizo y en sí cuál es el sacrificio que él vino a reemplazar. Ahorita de pronto que está hablando de la ley de los judíos. De pronto nada como para contextualizar un poco el tema. Listo, voy a mirar si logro incluirlo, porque ese tema del sacrificio fue el de hace 15, Hace 15 sí, días. hace 15 días, ese fue el de hace 15 días, pero bueno, voy a tenerlo en cuenta para ver si logro Hágale. mencionarlo aquí como entrelazadito. Ujú. Entonces, bueno, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley, y eso en la época es algo boom. ¿Por qué esta afirmación resultaba tan escandalosa en su época? Por lo que les dije ahorita. Porque los judíos se justificaban delante de Dios por la ley. Listo. Entonces, este gráfico que ya así, entonces se crea una vía alterna de justificación que no sea la vía de la fe, y entonces la idea es llegar como a este punto. Y no estoy diciendo que todas, pero algunas religiones funcionan así. Tienen otras vías de justificación. La vía de la justificación, de acuerdo con Cristo, es la fe. Hay otros que la vía de justificación puede ser las obras, otros que la vía de justificación son los mandamientos. Pero aquí se está compartiendo cuál es la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de los apóstoles. Entonces, esto fue un escándalo en su tiempo porque rompía las seguridades religiosas de la gente. Para los judíos, sonaba como si Pablo quitara importancia a la ley de Moisés, a la circuncisión, al sábado y a todas las obras que marcaban su identidad como pueblo de Dios. Para los gentiles, que eran los no judíos, iba contra la idea de que uno se hace justo por ser moral, sabio o cumplir con ritos religiosos. Y para todos el mensaje era claro, la salvación no depende de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios ya hizo en Cristo. Creer eso significa soltar el mérito propio y reconocer que la salvación, justicia, es un regalo de Dios que se recibe por la fe. Y aquí es donde entra el punto, por decirlo así, que es diferencial. ¿Listo? Diferencial de la Biblia, diferencial de Cristo. Y es que coloca la justificación como algo gratuito. Claro, es la fe, pero esa fe no cuenta como si fuese un mérito, es simplemente creer. Y entonces se recibe algo de forma gratuita. No es como si esa fe fuese entonces una forma de comprar, no. Entonces es algo muy interesante. Cuando otras propuestas sí sostienen ese mérito propio en la persona, como que no, entonces la persona tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto y cumplir esto y esto y esto, y entonces ahí ya la persona es justificada. Pero lo que sucede aquí es que se suelta ese mérito y ya es algo que depende de Dios. Se invita a esa dependencia de Dios, a esa justificación que viene de Dios. Entonces, esas serían como dos posibilidades, no estoy diciendo que sean las únicas dos, pero son las que se trataron. Entonces, según la Biblia, ¿cómo se ve el tema de la justificación? Así, la persona injusta por la fe recibe la justicia y la persona es justificada. Pasa por la justificación y ya está en una posición con Dios de, estoy bien con Dios en ese sentido. Y aquí, algunas religiones adoptan, no estoy diciendo que todas, este lado de acá. ¿Listo? Porque hay unas religiones que ni siquiera tienen el concepto de justicia. ¿Sí? Pero a veces se plantea como que la persona injusta, hay una vía alterna a la justificación, sean las obras, sea dejar de hacer esto, sea seguir la tradición, sea lo que sea, y por medio de ese acto, por medio de ese mérito, la persona es justificada. ¿Listo? Entonces es muy importante entender la diferencia. ¿Listo? La diferencia. Bueno, y aquí otros dos versículos para complementar esta idea, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe.
aquí Pablo, ya no en Romanos, sino en Efesios, viene a tocar nuevamente este tema, que la salvación es algo que se recibe de forma gratuita, palabra gracia, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Entonces, la salvación no es algo que proceda del ser humano en el sentido de que alcance por mérito propio una salvación, sino que viene aquí a resaltar que es un don de Dios. Es decir, un regalo. Porque Dios, siendo Dios, tiene la capacidad de regalar. No es como que, a ver cómo lo explico. Una persona tiene una bolsa de dinero y tiene la responsabilidad de repartir esa bolsa de dinero. Esa persona tiene que repartir con cuidado o a veces solamente va a repartir a aquellos que le dan algo a cambio, ¿cierto? Como funcionaría una empresa. La empresa tiene un dinero y le da el dinero a sus trabajadores, pero el dinero aquí es limitado. Listo, el dinero de la empresa es limitado. Pero, ¿qué pasaría si la empresa tuviese dinero ilimitado? Podría dar gratuitamente, sin que las personas trabajen. Entonces, a veces se cree que el tema de la salvación es algo que la persona tiene que comprar, trabajar y que Dios después, así como, tome, a ver, yo se la doy. No, listo, porque Dios en ese sentido sería abundante, porque a veces se ve a Dios de una forma muy limitada. Listo, como que no, entonces Dios tiene aquí una bolsita y esa bolsita tiene un poquito, entonces nada más a los que trabajan o hacen eso, hacen los otros, le da. No, pero aquí muestra la riqueza de su gracia, ¿en qué? Es de forma gratuita por medio de la fe. Y después viene y resalta, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo es que en caso de que la salvación se alcance por hacer un trabajo, por hacer una obra, por cumplir una ley, la persona, si llega a alcanzar eso, tendría motivo para gloriarse, como decir, yo soy muy bueno. En cambio, en el otro sentido, ya cuando Dios es el que hace, cuando Dios es el que justifica, ya la gloria es para Dios, como gracias Dios. Entonces, son perspectivas diferentes. Volviendo a Romanos, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vean eso lo impactante. Coloca el proceso de justificación como algo que es por la fe. Y el resultado que coloca después es tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo muy impactante y muy relevante, porque a veces uno en el día a día se encuentra con personas que tal vez están haciendo cosas y ellos son conscientes de que eso no es del agrado de Dios. Entonces, no sé, personas están robando, no sé, matando, engañando. Y uno le pregunta a la persona, venga, ¿usted está en paz con Dios? Tal vez puede ser una pregunta incómoda en algunos casos, pero ¿cuál es el punto? Esa persona tiene esperanza de ser justificada y de estar en esa paz con Dios por medio de la fe, por medio de la fe. No estoy diciendo que entonces que la persona coloque su fe sobre Jesús, está justificada y que siga ahí, no, que siga ahí en ese camino, no. Ya vamos a analizar eso. Bueno, hay otro punto muy importante, hablando del tema de la resurrección que estábamos viendo ahorita, y es que la resurrección es primordial y fundamental para la justificación. En el mismo contexto de Romanos, Jesús Señor nuestro, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, si Jesús no resucita, no hay justificación. Y como decía Pablo en 1 Corintios 15, si Jesús no resucita, no hay también perdón de pecados. Entonces es algo fundamental. Y entender esto también. ¿Por qué? Porque a veces eh, se hace mucho énfasis
en la cruz. Y es importante, listo. Pero no se habla de lo que es aún más importante sin quitarle su importancia a la cruz, que sería la resurrección. ¿Por qué? Porque si no hay resurrección, no hay justificación. Es decir, si Jesús nada más hubiese muerto en la cruz, no hay salvación. Listo. Entonces, muy importante también tener en mente el tema de la resurrección, sabiendo que a veces solamente se habla del lado de la cruz, cuando realmente el lado, por decirlo así, relevante, que le da el giro a todo, es la resurrección. Y después dice así, esto aquí es muy interesante, porque en el contexto de Romanos 9 Pablo está hablando de Israel, del pueblo de Israel, de los judíos. Y está diciendo que en Israel hay un Israel que creyó en Jesús y otro Israel que no creyó en Jesús. Y aquí va a estar hablando de ese Israel que no creyó en Jesús. Vean lo que dice así. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Entonces, en la época, a pesar de que los judíos rechazaron al Mesías, los gentiles no. Bueno, muchos gentiles sí, pero hubo muchos gentiles que creyeron en Jesús. Entonces, por medio de esa fe, alcanzaron la justicia. Justicia la cual no alcanzaron ¿quiénes? Los judíos, de su propio Mesías. Y dice así, pero Israel, los judíos, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iba tras ella por fe, sino como por obras. Entonces, lo que está queriendo decir aquí es que esos judíos no alcanzaron esa ley, no alcanzaron esa justicia, porque iban por obras, pero en realidad les faltó ¿qué? La fe. Entonces es muy interesante ver ese contraste. Mientras los gentiles, que no son el pueblo de Israel, entran en la justicia, los judíos no entran. ¿Por qué? Porque están concentrados en seguir un mandamiento, esto y lo otro, y pensar que entonces, que porque logran desempeñar muy bien el cumplimiento de ese mandamiento, entonces ya Dios, mejor dicho, les tiene que justificar. Entonces, Los judíos no entran y los israelitas sí. Así. no, los judíos son israelitas. Listo. Los judíos son israelitas. Entonces, viene a decir Pablo, continuando aquí con Romanos. De hecho, hoy se habló bastante de Romanos. Dice sobre la justicia que es por la fe y personifica la justicia que es por la fe como si la justicia que es por la fe hablara. Y dice así, más que dice en el contexto, la justicia que es por la fe. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Miremos a ver qué dice acá. Bueno, entonces, sobre este versículo de acá, vean que aquí se está relacionando creer con la salvación, así como lo ha venido haciendo Pablo, así como lo vino haciendo Jesús. Es decir, hay una coherencia, no están hablando de cosas diferentes. Ahora, hay que tener mucho cuidado con una cosa y es entender que esta fe está relacionada con que Dios lo levantó entre los muertos. Vean la importancia de la resurrección en la fe. Es supremamente importante. Entonces, en esto consiste la palabra de fe que los apóstoles estaban predicando en la época. Estaban llamando a las personas a confesar que Jesús era el Señor y a creer con el corazón que Dios lo había resucitado entre los muertos. Pero hay que tener mucho cuidado con algo, que ya lo vi, que es una práctica que se deriva de este versículo, de una mala interpretación de este versículo, donde se le dice a la persona que si ella repite este versículo de acá, entonces se salva. Listo. Entonces, ¿cómo sería más o menos? Se dice, ah, mira, es que aquí hay una promesa en la Biblia. Entonces, si tú repites esto,
entonces te vas a salvar. Pero eso no es lo que el texto quiere comunicar. Si eso fuera así, entonces eso sería otro medio de justificación. ¿Por qué? Sería como decir, oiga, repita un versículo de la Biblia y entonces justificación. Y se pierde la centralidad y la importancia de la fe y se vuelve algo más como un acto físico, ¿no? Entonces, yo lo digo y ya, pero se pierde ese componente espiritual, se pierde ese componente de la fe. ¿Cuál? Sería más o menos como un ritual. Entonces, eso los comparto también. Y bueno, dice así, porque con el corazón se cree para justicia. Vean que aquí ya relaciona el concepto de justicia que hemos venido analizando, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces relaciona el confesar, relaciona el creer, relaciona la justicia y relaciona la salvación. Entonces, creer con el corazón, entonces trae ¿qué? La justicia, como habíamos visto. Gráficamente sería así. La persona injusta entonces cree con el corazón, se aplica la justicia, aquí sería la justificación, y trayendo esos componentes que están en este versículo, entonces vendría el confesar con la boca salvación y entonces sería la salvación. Pero es muy importante entender que de aquí para adelante hay otra flecha. Listo, ya vamos a analizar eso ahorita. Entonces, bueno, dice después el mismo texto. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos. Vean lo que yo les decía ahorita, rico para con todos lo que le invocan. No es como si fuese entonces tengo aquí un poquito y entonces el que haga un esfuerzo, el que me compre esto de aquí, entonces se lo doy. No, es una cuestión de una abundancia y una riqueza de Dios para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí hay algo que quiero resaltar de este versículo y es todo, todo, todo y todo. 4 veces la misma palabra. ¿Y eso por qué se los quiero compartir? Porque ser aceptado, ser justificado, recibir la justicia por la fe es un mensaje muy importante. Justificado delante de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces las personas pierden la esperanza de estar con Dios porque tienen una imagen de Dios donde la justicia se alcanza por cumplir esto y 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 una cantidad de cosas. Entonces, personas en situaciones adversas, complicadas, de repente, entonces, bueno, ¿y cómo voy a alcanzar la justicia delante de Dios? Y eso se los digo como cosa que yo ya he vivido. Yo realmente no hablo como de cosas que yo he vivido aquí, pero aquí les cuento. Yo he conocido drogadictos, he conocido sicarios, he conocido prostitutas que por medio de la fe entraron en una relación con Dios. Y esa relación con Dios transformó su vida. Entonces, decir, de drogadicto, ya no más. Prostituta, ya no más. Sicario, ya no más. Y a veces esas son cosas que a nuestros ojos pueden ser vistas como, uy, no, qué es eso tan horrible. Pero qué tal si lo llevamos a cosas que nosotros vivimos más en el día a día. El orgullo, la mentira, la envidia, la ambición, diferentes cosas. Entonces, esto es algo que trae esperanza para todo tipo de persona, independientemente de la condición en la que esté, independientemente de su pasado. Aquí hay otro punto también, y es entender que la persona que escribió esto fue el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo perseguía a cristianos para matarlos. Entonces, él experimentó eso, de que es rico para con todos, incluyéndolo a él, de que a pesar de haber matado a cristianos, logró alcanzar esa justicia, logró alcanzar esa justificación, que es por la fe en Cristo. O imagínense cómo sería, no, es que para alcanzar la justicia con Dios entonces hay que cumplir
cada uno de los mandamientos, ¿no? Pues nadie va a alcanzar esa. Bueno, eso ya es otro tema, pero coloquémoslo como mandamientos. O no, toca hacer una cantidad de penitencias. Entonces, bueno, hay esperanza para todos. No es hacer obras para ganar justicia delante de Dios, sino ser justificado por medio de la fe en Cristo. Por medio de la fe en Cristo. Entonces, Pablo y Jesús dicen lo mismo. Jesús llama a creer en Él, a venir a Él, a entrar en Él, a seguirle. Y la consecuencia es que la persona recibe la vida. Y Pablo explica, ya desde la perspectiva en la cual él está, el que confía en Cristo es justificado por la fe. La persona recibe la justicia de Dios. La fe es responder a la persona de Cristo, creer en Él, venir a Él, seguirle. Así en Cristo encontramos vida y justicia unidas, una nueva relación con Dios y una nueva manera de vivir. Entonces, perspectiva de otro apóstol, Pedro, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, esta resurrección de Cristo, junto con el hecho de que todo aquel que cree, todo aquel que invocare el nombre, será salvo, es algo que trae esperanza. Que la persona recibe la justicia de Dios, es justificada por medio de la fe. Entonces, bueno, ese fue el tema de hoy: la salvación, la vida y la justificación. Espero que haya quedado todo súper claro.